Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Estás aquí, Señor. Buenas, es un gozo estudiar nuevamente la palabra de Dios. Seguimos estudiando el libro del Evangelio según San Marcos. Estamos en el capítulo 7. Hemos visto el relato sobre el encuentro con algunos fariseos y escribas que habían venido de Jerusalén. Ante la reacción religiosa de estos fariseos y escribas al ver los discípulos no guardar la norma ceremonial de lavarse las manos, llevó una pregunta, la que Jesús responde quitando el enfoque de la atención de los rituales externos, colocándolo en la realidad que el pecado está en el interior del hombre, lo que sí le contamina. Nuestro tema de hoy es: Jesús tiene tiempo para quien le necesita. Estamos basados en el capítulo 7, versículo 24 hasta el 37. Juan Marcos nos relata que Jesús se dirige a un pueblo gentil. Estando en una casa, llegó una mujer que su hija tenía un espíritu inmundo. Le rogó a Jesús humildemente, con fe perseverante, que echase fuera el demonio de su hija, quien lo hizo conforme a su expresión. De regreso le traen un sordo tartamudo y manifiesta una serie de acciones para la comprensión del milagro que le realizaría, sanándole y dándole órdenes de no divulgar a las gentes. Caminemos con Juan Marcos a la tierra de gentiles para observar esta mujer de gran fe y el mensaje que nos puede ofrecer el milagro del sordo y tartamudo, atendidos por Jesús. Jesús sale de Galilea, en Capernaum, donde explicaba hacía poco tiempo a sus discípulos en casa sobre lo que contamina al hombre, lo que sale de su interior, interesantemente para dirigirse a tierras gentiles. Los gentiles o griegos no eran judíos, les consideraban impuros. Tanto judíos como gentiles necesitaban que Dios cambiara su interior, transformando sus corazones. Jesús salió de allí y se fue a la región de Tiro y de Sidón, grandes puertos de mar en Fenicia. En la actualidad es Líbano. Estos días ha sido noticia por la explosión de una gran cantidad de nitrato de amonio en un almacén de un puerto de Beirut, en el Mediterráneo, a unos 65 kilómetros al noroeste de Capernaum, quedaban estos puertos. No se ofrecen los motivos de su viaje. Es posible para estar a solas, como lo deseaba anteriormente, y enseñar así a sus discípulos. Jesús no quería que nadie lo supiese. No pudo esconderse. Su fama de que hacía grandes cosas ya había llegado antes que él a esos lugares. Una mujer supo que Jesús estaba en el lugar y fue a buscarlo a la casa donde estaba. Esta mujer no era judía, era de la región de Fenicia, que está en Siria. Tenía una situación difícil. Su hija tenía un espíritu inmundo. Quizás le atormentaba dando voces como el de la sinagoga. O peor, podía tener una fuerza brutal como el de Gadara. Y era incontrolable. Quizás se golpeaba, se hería. ¡Qué tormento para esa madre! Al encontrar a Jesús en aquella casa, manifiesta profundo respeto, humildad y se arrodilla a sus pies. Le rogaba una y otra vez que echase fuera al demonio de su hija. Ella sabía que solo Jesús tenía el poder y que él podía expulsar al espíritu inmundo. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Única vez que encontramos a Jesús
poniendo una barrera en su ministerio de servir y dar su vida por muchos. En esta expresión Jesús se refiere a la misión que le fue enviado al pueblo de Israel. El pan de los hijos representaba los beneficios de su ministerio para ellos, y los perrillos, esas mascotas de casa, representaban a los gentiles. En su humildad, la mujer aceptó la declaración de Jesús, manifestando palabras de respeto. Precisamente, es la única vez que se le llama Señor a Jesús en este libro de Juan Marcos, diciéndole lo siguiente: sí, Señor, pero aún los perros debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Ella no entra en discusiones ni defensas vanas sobre la expresión de Jesús. Más bien, haciendo uso de la frase, le dice que los perrillos comían algo al mismo tiempo que los hijos. Las migajas, un pequeño beneficio de la maravillosa gracia del poder de Jesús para su situación. ¡Qué momento! Ante humildad, perseverancia y manifestación de fe, se presenta la misericordia y gracia de Jesús, y le dijo que se fuera a casa, al igual que al paralítico sanado y la mujer con flujo de sangre. A diferencia, ellos ya gozaban de su milagro. A la mujer, Jesús le aseguró que el demonio había salido de su hija, ya estaba hecha la liberación. Ella, con fe, tal como hacía un momento les narré de estos personajes que ya habían disfrutado del milagro de Jesús, ella salió, por lo dicho por Jesús, hizo entonces su gran obediencia, se fue a su casa y halló que su hija estaba descansando tranquilamente y que el demonio había salido de ella. ¡Qué poder el de Jesús! Una liberación efectuada a la distancia, sin una orden verbal. Reflexionemos e impliquemos. Jesús atiende a los que tienen necesidad de Él. Jesús siempre tiene tiempo para quien lo necesita. No importa quién eres, de dónde vengas, ni la condición que tengas. Si necesitas a Jesús, búscalo. Él no te dirá que te vayas. Él acepta a todos los que creen en Él. ¿Estás dispuesto a ser como esta mujer? ¿Pondrás ante Jesús la mayor de tus necesidades? ¿Le rogarás que te salve? ¿Creerás en sus promesas? Jesús se maravilla de las personas con fe. Recuerda el coro de la canción Se Busca, de José Luis Rodríguez, al que llaman el Puma. Dice: Cristo te ama, Él es espíritu y verdad. Búscalo, búscalo, y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Sí, búscale con fe en medio de tu necesidad. Él siempre atiende a las personas cuando llegan, les da su tiempo y les trata personalmente. Volvió a salir Jesús de la región de Tiro y realiza un milagro que solo nos narra Juan Marcos. No es solo físico. Este sirve de ejemplo para enseñar a los discípulos que eran como el sordo, al no comprender quién era Él. Jesús salió de Tiro hacia el norte, unos 35 kilómetros. Pasó por Sidón, ciudad costera del Mediterráneo, y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis, o 10 ciudades, que significa territorio de gentiles, bordeando el mar de Galilea por el este, posiblemente evitando las multitudes, para estar con los discípulos instruyéndoles. Juan Marcos procede a narrarnos con detalles tan vívidos de este testigo ocular que damos la influencia de Pedro. Estando Jesús allí, le llevaron un hombre sordo y tartamudo.
rogándole que le pusiera la mano encima para sanarle. Tal como Jairo cuando su hijita estaba enferma. Nos recuerda cuando Jesús extendió su mano y tocó al leproso y de inmediato lo sanó. Jesús tomó al hombre y lo llevó aparte, lejos de las gentes, muy posiblemente para hacerle sentir cómodo y comunicarse con él de manera personal ante su necesidad, de manera que él pudiera comprender lo que iba a ocurrir en su cuerpo. Puso sus dedos en los oídos, posiblemente comunicando que va a hacerle oír. Le puso saliva en la lengua, expresando con eso que le iba a hacer hablar correctamente. Después mira al cielo, indicando que su obra venía del Padre, tal como dio gracias por los panes y pescados el día de la multiplicación milagrosa. Suspiró, involucrando todo su ser y compasión, ahora por uno, como lo hizo con las multitudes que le seguían, que las veía como ovejas que no tienen pastor. Dijo, Éfata, palabra en arameo, la lengua materna del maestro, que quiere decir sé abierto, con el fin de que sus lectores no judíos la comprendieran. Al momento del mandato de Jesús, el hombre pudo oír y hablar claramente. Jesús ordena a las gentes que no le cuenten a nadie. ¿Qué diferencia con el milagro de la liberación del endemoniado de Gadara, a quien le envía y sale por estas zonas de Decápolis a publicar las maravillas que había hecho el Señor en su vida? Es posible que Jesús no quiere la fama de ser hacedor de milagros, más bien de ser el Salvador y Redentor. Otro aspecto es que ya se ve la muerte en el horizonte y él no quiere apurar los acontecimientos hasta tanto se cumpla el plan del Padre. No obedecían. Cuanto más les enseñaba, más lo divulgaban. Cuanto más les hacía saber que no dijeran, Juan Marcos nos dice que más desobedecían, haciéndolo saber a las gentes. El resultado del milagro de Jesús. Las gentes se maravillaban, sorprendidos, expresaban, todo lo hace bien, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Reflexionemos e impliquemos sobre este milagro. ¿Por qué Jesús le dio tanta importancia a este milagro? ¿Por qué suspiró o gimió? Porque sus discípulos eran como este sordo y la gente en general estaba igual. Estaban sordos a la verdad de Dios. Por lo tanto, también necesitaban un milagro para cambiar sus corazones. Lo que más le genera tristeza es que no creamos en Él. Jesús gime cuando ve lo que haces. Conoces mucho de Él, pero nada de eso entra en tu corazón. Así como los sordos no pueden por sí mismos hacer que sus oídos vuelvan a oír, tampoco nosotros podemos creer por nosotros mismos. Necesitamos un milagro de Dios. No basta que escuchemos sobre Jesús, que veamos sus obras maravillosas. Necesitamos que Él abra nuestros oídos para que podamos comprender verdaderamente quién es Él. Necesitamos que Él abra nuestra boca para que podamos decirle a los demás quién realmente es Jesús. ¿Estás dispuesto a pedirle a Jesús que lo haga? Pídele que lo haga. Él tiene tiempo para usted y te desea atender personalmente. Si crees que Jesús es maravilloso, debemos obedecerle. Lo primero que tenemos que hacer en esto es obedecer, diciéndole a las personas cuán bueno es Él. Si no estás dispuesto a hacer lo que Él dice, mejor no lo hagas.
No le digas a las personas. Cuando Jesús nos salva y nos cambia, sí, debemos contarlo a todos los demás. La verdad sobre lo maravilloso que Él es. Jesús se maravilla de nuestra fe. Si llegamos con fe, Él nos atiende. Solamente Jesús puede realizar las obras maravillosas de salvación y vida eterna. Sí, en estos dos grandes milagros de Jesús, en las tierras de los gentiles, encontramos que el gran plan de Dios también está para todas las gentes, no solo para los judíos, y que Él atiende a las personas, Él da su espacio para llenar su necesidad, para llegar a ellos a desarrollar completamente lo que es su vida y que sea plena. Pero Él no quiere ser tenido como un milagrero, Él quiere ser tenido como la función tal más grande que hay, como el Salvador, como el Redentor. Ven con tu gran necesidad a su vida, ven a Él, muéstrale su vida de fe, independientemente de nuestra condición, de dónde vengamos, quiénes seamos. Si llegamos con fe, Él nos atiende. Y solamente Jesús puede hacer esa obra maravillosa de vida eterna en medio de nuestra vida. Que Dios le bendiga más. Se les ama. Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Estás aquí.